Estaba preparando café en la cocina, cuando Javier entró con esa cara que ya había aprendido a reconocer después de 5 años de matrimonio. Esa expresión de tengo que decirte algo pero no quiero. Se rascó la nuca, evitó mi mirada, y finalmente soltó las palabras como quien arranca una curita de golpe. Amor, sobre la boda de Carlitos el próximo sábado, mi mamá dice que no lleves a tu papá, dice que no es bienvenido. El tiempo se detuvo. La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de la cocina. El líquido caliente se esparció por todos lados, pero yo no podía moverme, no podía respirar. ¿Qué dijiste? Apenas pude susurrar. Javier suspiró profundo, como si él fuera la víctima en esta situación. Ya sabes cómo es mi mamá con tu papá, Fernanda. Desde aquella cena de Navidad donde tu papá se puso a discutir de política con mi tío Memo, ella quedó, molesta, molesta. Sentí que la sangre me hervía. Javier, mi papá es lo más importante en mi vida. Me crió solo después de que mi mamá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Trabajó 2 turnos durante años para darme una carrera. Y ahora, ¿tu madre decide que no puede ir a la boda de tu hermano? Es que, bueno, tú sabes que tu papá es medio intenso. Habla muy fuerte, siempre tiene opiniones sobre todo. Y mi mamá dice que la gente de esa clase no sabe comportarse en eventos elegantes. Esas palabras me cayeron como balde de agua helada. Gente de esa clase. Mi padre era mecánico, dueño de su propio taller. No tenía título universitario, es cierto, pero era el hombre más honrado y trabajador que conocía. Y ahora resultaba que no era lo suficientemente bueno para los elegantes Gutiérrez de la Mora. ¿Y tú qué opinas, Javier? Pregunté con voz temblorosa. ¿Tú también crees que mi papá es de esa clase? Javier se quedó callado. Ese silencio me dio toda la respuesta que necesitaba. Es la boda de mi hermano, Fer. No quiero problemas. Además, no es como si tu papá fuera a sentirse cómodo ahí. Habrá mucha gente fresa. Música de mariachi, menú de 3 tiempos. Él estaría aburrido de todos modos. Sentí lágrimas de rabia quemar mis ojos. Mi papá me ha acompañado a cada evento importante de mi vida. Estuvo en mi graduación de la universidad. Caminó conmigo al altar el día de nuestra boda. Vino a cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo. Y ahora, ¿le voy a decir que no puede ir porque tu mamá piensa que no es lo suficientemente refinado? Fernanda, por favor, no, Javier, no me pidas que elija entre mi padre y tu familia. Porque si me obligas a hacerlo, ya sabes quién va a ganar. Salí de la cocina, dejando el café regado en el piso. Me encerré en nuestro cuarto, y lloré como no lo hacía desde que era niña. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor, pero sobre todo, lloré porque en ese momento me di cuenta de algo terrible. Mi esposo tenía vergüenza de mi padre, y quizás, en el fondo tenía vergüenza de mí también. No podía sacármelo de la cabeza. Durante toda la semana, las palabras de Javier resonaban en mi mente como campanas funerarias. Gente de esa clase. Cada vez que lo pensaba, sentía náuseas. El jueves por la tarde, después del trabajo, manejé hasta el taller de mi papá. Taller mecánico Don Beto, decía el letrero desgastado pero limpio. Mi padre, Roberto González, estaba bajo un auto, con su overol azul manchado de grasa, y sus manos expertas, trabajando en el motor de un Chevy viejo. Mija, ¿qué haces por aquí a estas horas? Salió de debajo del auto con una sonrisa enorme. Te preparo un cafecito. Acabo de hacer una ollita. Sí, papá. Me encantaría. Nos sentamos en las 2 sillas de plástico que tenía en la pequeña oficina del taller. Las paredes estaban llenas de fotos. Yo en mi graduación de primaria, secundaria, prepa, universidad, yo el día de mi boda, radiante con mi vestido blanco, y él a mi lado, con un traje que sé que le costó 2 meses de ahorro. Mi vida entera documentada en esas paredes grasosas. Mi papá me sirvió café en un vaso de vidrio, y se sentó frente a mí. Tiene 62 años, pero sus ojos siguen siendo los mismos que me consolaban cuando tenía pesadillas de niña. ¿Qué traes, mija? Te conozco. Algo te está carcomiendo por dentro. No pude contenerme. Le conté todo. La prohibición de doña Carmen, los comentarios clasistas, la actitud de Javier. Conforme hablaba, vi como el rostro de mi padre se iba ensombreciendo, pero no de coraje, de tristeza. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Papá tomó un sorbo de su café y miró por la ventana hacia la calle. Siempre supe que esto pasaría, dijo finalmente con voz queda. ¿Qué cosa, papá? Que tu marido y su familia se iban a dar cuenta de que yo no soy como ellos. Mija, yo solo terminé la secundaria. Trabajo con las manos. Hablo como la gente del barrio, porque del barrio soy. Nunca he viajado en avión. No sé qué tenedor usar en cenas elegantes. Y no entiendo nada de vinos caros. Papá, eso no importa. Sí importa. Fernanda, para gente como tu suegra, sí importa. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Sus ojos se llenaron de lágrimas.
No es que me rechacen, es que tú tengas que pasar por esto. Que tengas que elegir entre la familia que te dio la vida y la familia que elegiste. Me quebré, me levanté y lo abracé como cuando era niña. Y él era mi superhéroe invencible. No tienes que elegir nada, mija, me dijo acariciándome el cabello. Ve a esa boda, diviértete. Yo estaré bien aquí, viendo el fútbol con mis cuates del barrio. No, papá, si tú no vas, yo tampoco voy. Se separó de mí y me miró serio. Óyeme bien, Fernanda, Roberto González, tú vas a ir a esa boda, porque es importante para tu esposo. Yo te enseñé a no ser grosera ni caprichosa. Ve, sé educada, sonríe, y luego vienes y me cuentas todo con lujo de detalle, para que me ría de los fresas. Papá, pero también te voy a decir algo, mija. Yo te enseñé a nunca agachar la cabeza ante nadie. Eres hija de Roberto González, mecánico de oficio, y de corazón, si alguien te hace sentir menos por eso, entonces ese alguien no merece estar en tu vida. Ni siquiera si ese alguien es tu esposo. Sus palabras se me clavaron en el alma. Salí del taller con una claridad que no tenía antes. Mi papá tenía razón, pero había algo que él no sabía. Yo ya había tomado una decisión que iba a cambiar todo. El viernes en la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. No era mentira del todo, estaba enferma del alma. Me pasé 2 horas sentada en la cama, mirando el techo, hasta que finalmente tomé el teléfono y marqué un número que nunca pensé que marcaría, el de Alicia, la hermana mayor de Javier. Alicia y yo nunca habíamos sido cercanas. Ella se había casado con un español y vivía en Madrid la mayor parte del año. Solo venía a México para las fiestas importantes, pero había algo en ella que siempre me había llamado la atención. No le tenía miedo a doña Carmen. Fernanda, qué sorpresa, contestó con su acento medio español medio mexicano. Alicia, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes tiempo? Para ti, siempre. Además, acabo de aterrizar en el aeropuerto. Vengo para la boda del enano. ¿Quieres que nos veamos para comer? Quedamos de vernos en un restaurante del centro. Cuando llegué, Alicia ya estaba ahí, con su ropa europea elegante y su aire de mujer que ha visto el mundo. Me dio un abrazo y pedimos de comer. Cuéntame todo, dijo sin rodeos. Y no me vengas con que todo está bien, porque te conozco esa cara. Es la misma que yo tenía cuando vivía aquí. Le conté la historia completa, sobre mi papá, sobre la prohibición, sobre los comentarios clasistas. Alicia escuchó en silencio, pero vi cómo apretaba los dientes, conforme avanzaba el relato. Hija de su, se detuvo y respiró profundo. Mira, Fernanda, déjame contarte algo, que nadie en la familia sabe. Hace 15 años, cuando me casé con Antonio, mi madre hizo exactamente lo mismo. ¿En serio? Antonio es de familia trabajadora de Valencia. Su papá era pescador. Para mi mamá, eso era inaceptable. Me dijo que si me casaba con él, me iba a desheredar. Que cómo iba yo a arruinar mi vida, con alguien que olía a pescado. ¿Y qué hiciste? Me casé de todos modos. Y mi madre no fue a mi boda, ni mi padre. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero también la mejor, porque aprendí que el amor no es amor si viene con condiciones de clase social. Alicia tomó mi mano por encima de la mesa. ¿Tu papá, cómo es? Es el mejor hombre del mundo, dije con la voz quebrada. Me crió solo, nunca se volvió a casar para dedicarse completamente a mí. Trabajó día y noche, para que yo estudiara, y ahora resulta que no es suficientemente bueno para los Gutiérrez de la Mora. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Dijo Alicia, que mi madre tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que nos demos cuenta de que los títulos y el dinero no hacen a la gente valiosa. Tu papá, con su taller mecánico y su overol, probablemente tiene más dignidad en el dedo meñique que mi madre en todo su cuerpo. Y eso la aterroriza, porque desarma toda su construcción de superioridad. Entonces, ¿qué hago? Alicia sonrió con malicia. Vas a llevar a tu padre a esa boda, y yo te voy a ayudar. Pero tu mamá dijo, mi mamá dice muchas cosas, pero esta es la boda de Carlitos, no de ella. Y si hay alguien que puede ponerla en su lugar, sin que haga un drama, esa soy yo. Llevo 15 años viviendo lejos de su control, y créeme, he aprendido todos sus puntos débiles. ¿Estás segura? No quiero causarte problemas. Fernanda, mi madre ya no puede causarme problemas. Vivo en otro país, tengo mi propio dinero, y hace años que no necesito su aprobación. Es hora de que alguien le enseñe que los tiempos han cambiado. Y si Javier no tiene los pantalones para defender a tu padre, entonces yo lo haré. Salí de esa comida con un plan arriesgado, dramático, y que probablemente iba a explotar en mi cara. Pero por primera vez en días, sentí que recuperaba mi poder. No iba a permitir que nadie, absolutamente nadie,
Humillar a mi padre. El sábado amaneció soleado y hermoso. Javier se levantó temprano, nervioso por la boda de su hermano. Yo fingí normalidad. Preparé café. Desayunamos juntos. Él no mencionó nada sobre mi papá. Y yo tampoco. Había una tensión silenciosa entre nosotros, que ninguno quería reconocer. ¿A qué hora nos vamos?, preguntó mientras se anudaba la corbata. En 1 hora. Tengo que pasar a recoger algo antes. No le dije que ese algo era mi padre. Javier se fue temprano para ayudar con los últimos preparativos. Yo me vestí con calma, eligiendo un vestido azul marino, elegante pero no llamativo. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello en un chongo bajo. Me veía como la perfecta nuera, pero por dentro, era pura rebeldía. Llegué al taller de mi papá a las 2 de la tarde. Él estaba sentado en su silla, viendo el fútbol en una televisión vieja, con su ropa de siempre, jeans, camisa a cuadros, y sus botas gastadas. Papá, ve a cambiarte. Nos vamos a una boda. Levantó la vista sorprendido. ¿Qué dices, mija? Ya quedamos qué. Quedamos nada. Eres mi padre, y vas a estar ahí el día de hoy. Ahora ve a ponerte el traje que compramos para mi boda, el que guardas en el closet como si fuera una reliquia sagrada. Fernanda, no quiero causarte problemas con tu esposo. El único que me va a causar problemas es si me vuelve a pedir que te deje fuera de mi vida. Ahora ándale, que se nos hace tarde. Mi papá sonrió con los ojos llorosos y fue a cambiarse. Cuando salió, con su traje azul marino, más viejo que el mío pero impecable, con su cabello peinado con gel y sus zapatos boleados hasta el brillo, se veía digno, hermoso, como el rey que siempre había sido en mi vida. ¿Cómo me veo, mija? Como el hombre más guapo de la fiesta, papá. Manejamos hasta la hacienda Tres Marías, donde se celebraba la boda. Era un lugar espectacular, jardines enormes, fuentes, un salón decorado como de revista. El estacionamiento estaba lleno de camionetas de lujo y autos importados. Nuestro Nissan Tsuru, del 2005, desentonaba como mariachi, en concierto de música clásica. Están muy fresas estas bodas, dijo papá nervioso. Tú solo mantén la cabeza en alto. Eres Roberto González, y no tienes nada de qué avergonzarte. Cuando entramos al jardín donde estaba la recepción, las miradas se clavaron en nosotros inmediatamente. Vi a Javier conversando con sus primos, y su rostro pasó del blanco al rojo cuando me vio entrar del brazo de mi padre. Doña Carmen estaba sentada en la mesa principal, y su expresión fue de puro horror. Alicia apareció de la nada, radiante con un vestido dorado. Don Roberto, qué gusto verlo, dijo abrazando a mi papá como si fueran viejos amigos. Fernanda me ha contado tanto de usted. Venga, siéntese en mi mesa. Tengo unas historias de España que le van a encantar. Mi papá, siempre educado, correspondió el saludo, pero yo podía sentir su incomodidad. Este no era su mundo, y todos lo sabían. Doña Carmen se levantó de su silla, con tanta furia, que pensé que iba a explotar ahí mismo. Se acercó a nosotros con pasos firmes, su vestido de madrina, volando detrás de ella, como capa de villana de telenovela. ¿Qué significa esto, Fernanda? Siseo entre dientes. Yo dejé muy claro que, con todo respeto, doña Carmen, la interrumpió Alicia con voz fuerte. Don Roberto es mi invitado personal, y la última vez que revisé, yo también tengo derecho a traer acompañantes a la boda de mi hermano. Alicia, tú no tienes idea ¿de qué, mamá? De que estás siendo clasista y cruel, porque todos aquí lo saben. Y créeme, no es un buen look para ti. El jardín se había quedado en silencio. Todos observaban la escena, como si fuera el espectáculo principal. Mi papá lucía incómodo, y yo sentí una punzada de culpa. Había hecho bien en traerlo, o este solo lo estaba exponiendo a humillación pública. Pero entonces, algo maravilloso pasó. Carlitos, el novio, se acercó a nosotros. Carlitos siempre había sido mi cuñado favorito. A sus 28 años, era el único de los hermanos Gutiérrez que no actuaba como si le hubieran regalado el mundo. Don Roberto, dijo extendiendo la mano, qué gusto que haya podido venir. Fernanda habla maravillas de usted. Mi papá, siempre respetuoso, estrechó su mano firmemente. Gracias, muchacho, y felicidades por tu boda. Tu esposa se ve muy hermosa. Gracias. Oiga, ¿es cierto que usted tiene un taller mecánico? Así es, taller mecánico, don Beto, en la colonia Buenos Aires. 28 años de servicio. Los ojos de Carlitos se iluminaron. ¿En serio? Mire, tengo un problema con mi Jetta 2018. Hace un ruido rarísimo cuando doblo en las curvas. Lo he llevado a 3 mecánicos, y ninguno encuentra el problema. Para mi sorpresa, mi papá se animó completamente. Su incomodidad desapareció
Cuando empezó a hablar de lo que mejor sabía hacer, suena a problema en la dirección hidráulica. Probablemente tiene una fuga en la bomba. O la correa está desgastada. Le echa líquido con frecuencia. Pues ahora que lo menciona, sí, como cada 2 meses. Ahí está su problema. Mire, si quiere pásese por el taller el lunes. Le hago un diagnóstico completo sin compromiso. Y si es lo que creo, en 2 horas se lo arreglo. Carlitos sonrió y le dio una palmada en el hombro. Trato hecho. Don Roberto, mamá, se volteó hacia doña Carmen. Don Roberto se queda. Es mi boda. Y yo decido quién es bienvenido y quién no. Y si no te parece, ahí está la puerta. El rostro de doña Carmen no tenía precio. Su hijo menor, su bebé, su consentido, la acababa de desafiar frente a todos. Don Ernesto, el padre de Javier, se acercó y puso una mano en el hombro de su esposa. Carmen, amor, vamos a sentarnos. Ya hiciste suficiente drama por hoy. Doña Carmen no tuvo más opción que regresar a su mesa. Derrotada, pero la mirada que me lanzó prometía venganza futura. La ceremonia comenzó minutos después. Mi papá y yo nos sentamos en la mesa de Alicia, quien no paró de conversar con él durante toda la comida. Le preguntó sobre su vida, sobre cómo me había criado solo, sobre el taller, y mi papá, poco a poco, fue soltándose. Durante la cena, Javier finalmente se acercó a nuestra mesa. Se veía incómodo, con las manos en los bolsillos. Don Roberto, dijo, necesito hablar con usted. Mi papá se levantó, y ambos se alejaron hacia un rincón del jardín. Yo quise seguirlos, pero Alicia me detuvo. Déjalos, tu esposo necesita hacer esto solo. Desde la distancia, vi cómo Javier y mi padre conversaban. Vi cómo Javier agachaba la cabeza, cómo movía las manos nerviosamente. Vi cómo mi padre lo escuchaba con expresión seria. Y finalmente, vi cómo ambos se daban la mano. Cuando regresaron, Javier tenía los ojos rojos. Se sentó junto a mí y tomó mi mano. Después hablamos, susurró. Pero quiero que sepas que cometí un error muy grande. La fiesta continuó sin más incidentes. Mi papá terminó siendo el alma de nuestra mesa. Contó historias de cuando yo era niña. Hizo reír a Alicia y a su esposo Antonio, con anécdotas del taller, e incluso convenció a 2 primos de Javier de llevar sus autos a revisar. Resultó que el mecánico era mejor conversador que la mitad de los invitados con título universitario. Ya entrada la noche, cuando la banda tocaba y la gente bailaba, Javier me pidió que saliéramos a caminar por los jardines de la hacienda. La luna estaba llena y el ambiente olía a gardenias. Tu padre me dijo algo que nunca voy a olvidar. Comenzó Javier con voz quebrada. ¿Qué te dijo? Me dijo, muchacho, yo no necesito que me acepten. Ya tengo 62 años, y he vivido con dignidad toda mi vida. Pero mi hija sí necesita que la defiendas. Porque si no lo haces tú, entonces ¿quién? Y tiene razón Fernanda, toda la razón. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Llevo 5 años avergonzándome de cosas que no debería. Continuó, de que tu papá sea mecánico en vez de doctor, de que vivamos en una casa sencilla, y no en una residencial, de que tú trabajes de maestra en escuela pública, y no en colegio privado, y todo porque interioricé los prejuicios de mi madre. Javier, no, déjame terminar. Cuando vi a tu papá hoy, platicando con Carlitos, siendo amable con todos a pesar de cómo lo tratamos, me di cuenta de algo. Ese señor tiene más clase en el dedo meñique que mi madre en todo su cuerpo. La clase no se compra con dinero, Fer. Se nace con ella, y tu papá la tiene de sobra. Me abrazó fuerte, y yo lloré en su pecho. Perdóname, amor. Perdóname por haberte pedido que eligieras entre tu padre y yo. Perdóname por no defenderlos. Perdóname por ser tan débil. ¿Y ahora qué va a pasar? Pregunté. Tu mamá me odia más que nunca. Entonces que me odia a mí también. Porque desde hoy, las cosas van a cambiar. Vamos a poner límites. Y si mi madre no los respeta, nos alejaremos. Tú eres mi familia ahora. Tú y tu papá. Regresamos a la fiesta tomados de la mano. Mi papá estaba bailando con Alicia, quien le estaba enseñando pasos de salsa. Se veía feliz, relajado, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en esa celebración. Doña Carmen nos observaba desde su mesa, con una mezcla de resentimiento y algo que podría jurar que era envidia. Envidia de la relación que yo tenía con mi padre, una relación construida en amor incondicional, no en apariencias y estatus social. Al final de la noche, cuando nos despedíamos, Carlitos se acercó a mi papá. Don Roberto, el lunes sin falta paso al taller. Y oiga, si alguna vez necesita ayuda con algo, no dude en buscarme. Cualquier amigo de Fer es amigo mío. Gracias muchacho,
respondió mi papá con una sonrisa. Y cuida bien a tu esposa. El matrimonio es como un motor. Necesita mantenimiento constante o se descompone. Todos reímos. Era exactamente el tipo de sabiduría que mi padre siempre tenía, simple, práctica y profundamente cierta. De camino a casa, con mi papá en el asiento del copiloto y Javier manejando, hubo un silencio cómodo, un silencio de los que sanan, no de los que lastiman. ¿Sabes qué, mija?, dijo mi papá, mirando por la ventana. Al final resultó una bonita fiesta. La novia estaba preciosa y la comida muy buena, aunque esas copas para el vino eran demasiado complicadas. ¿Para qué necesitas 3 copas diferentes? ¿Acaso el vino cambia de sabor según el vidrio? Javier y yo nos miramos y estallamos en carcajadas. Mi papá también rió. Pero lo que más me gustó, continuó, fue ver cómo mi hija se para firme y no se deja de nadie. Así te enseñé, Fer, a no agachar la cabeza ante nadie. Me siento muy orgulloso de ti. Yo también estoy orgulloso de usted. Don Roberto, dijo Javier, y lamento haber tardado tanto en darme cuenta de lo afortunado que soy de tenerlo en mi vida. Mi papá le dio una palmada en el hombro. Los hombres de verdad saben cuándo pedir perdón, muchacho, y tú acabas de hacerlo. Eso me dice que mi hija eligió bien. Esa noche, después de dejar a mi papá en su casa, Javier y yo nos acostamos abrazados. Por primera vez en semanas, no había tensión entre nosotros. ¿Crees que tu mamá nos perdone algún día?, pregunté. No lo sé, pero ya no es mi prioridad. Mi prioridad eres tú. Y construir una familia, donde nadie se sienta menos por su trabajo, su origen o su cuenta bancaria. Y si tenemos hijos algún día, les enseñaremos lo que tu papá te enseñó a ti, que el valor de una persona no está en sus títulos, sino en su corazón, y que tu abuelo Roberto, el mecánico del taller en la colonia Buenos Aires, fue el hombre más valioso que conocimos. Me quedé dormida, con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón. 3 meses después, Carlitos seguía llevando su auto al taller de mi papá. Se hicieron amigos, y a veces iban juntos a ver el fútbol. Alicia y mi padre mantenían contacto por WhatsApp, mandándose memes y recetas de comida. Y Javier, cumpliendo su promesa, estableció límites claros con doña Carmen. Fue fácil, no hubo navidades incómodas, cumpleaños tensos y comentarios pasivo-agresivos. Pero también hubo algo nuevo, respeto. Doña Carmen aprendió que si quería estar en la vida de su hijo, tenía que aceptar que el paquete incluía al mecánico del overol azul. Y yo aprendí algo valioso, que defender a las personas que amas no es causar problemas, es establecer tu dignidad, que no todos los conflictos son malos. Algunos son necesarios para construir bases más fuertes, y que a veces, el mejor acto de amor es simplemente decir, no cuando alguien quiere menospreciar a los tuyos. Mi papá tenía razón en algo. El matrimonio es como un motor. Necesita mantenimiento constante, pero yo agregaría algo más. También necesita combustible de calidad. Y ese combustible se llama respeto, defensa mutua, y el valor de poner límites cuando es necesario. Porque al final del día, no importa cuántos títulos tengas, cuánto dinero ganes, o en qué colonia vivas. Lo que importa es cómo tratas a la gente que te ama incondicionalmente. Y mi padre, con su taller mecánico y su corazón enorme, me enseñó más sobre dignidad y amor que todas las familias bien del mundo juntas.